¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la materia de química. Empezamos con el bloque número 1, la química como una herramienta para la vida. En la guía tienen una sopa de letras o crucigrama, como un crucigrama básicamente. Primera pregunta, dice que escribamos sin espacio, así que es una palabra que son dos. Pues la única que ya tenemos como respuesta es esta automáticamente. Pero bueno, vámonos directamente a la pregunta. Dice, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. La respuesta al inciso A viene siendo ciencia experimental. Aquí va a estar, en este paso vas a poner ciencia experimental sin espacio, vas a poner toda la palabra junta. Inciso B, la ciencia que le proporciona a la química los elementos necesarios para interpretar y resolver problemas es matemáticas. Inciso C, ciencia que estudia la materia, su estructura, sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias materiales. La respuesta va a ser química. Vamos a empezar aquí a poner química de abajo hacia arriba. Inciso D, junto con la química, física y la geología, entre otras, forma parte de las llamadas ciencias naturales. La respuesta va a ser biología. Y por último, inciso E, es considerado como el padre de la química, Lavoisier. Yo puse del lado derecho las respuestas para no estar complicándome escribiéndolos aquí. Número 1. Número 2. En muchos de este tipo de ejercicios, lamentablemente no coinciden los espacios con las palabras. Está bien, Ruth, cuídate, te veo en la próxima clase. La que sigue, ejercicio 2 del bloque 1. Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. ¿Por qué la química es considerada como una ciencia interdisciplinaria? La respuesta es el número 4 y es porque se relaciona de diferentes formas con otras ciencias. Es una de las aportaciones que hace la química a la arqueología. Número 5. El conocimiento para determinar la edad de los fósiles. 3. El orden de los pasos que se llevan a cabo durante el método científico es, la respuesta del número 2, y es la observación, formulación de hipótesis, diseño experimental, análisis de resultados y conclusiones. El paso del método científico que consiste en la elaboración de supuestos es, el número 3, formulación de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis, chicos? Las hipótesis son posibles respuestas a las dudas que tú tienes. Por ejemplo, ¿cómo se genera el viento? Entonces hay gente que dice, no, pues porque el planeta está girando. Es una hipótesis, ¿no? Que como está girando, pues hay viento. Entonces imagínate, si eso fuera cierto, cuando tú vas en un avión o en un auto con los vidrios hacia arriba, quiere decir que entre más rápido vayas, adentro del auto hay más viento. Pues no, porque va cerrado, ¿no? Entonces el planeta, pues está encerrado en su atmósfera. Entonces, como que para que gire, que genere viento, pues está medio extraño, pero bueno, pues son hipótesis, son formas de por qué existe el viento. Otras personas dicen, porque Diosito está soplando, ¿no? Órale, ya un conocimiento religioso, bueno, porque sopla, ¿no? Pero ¿cómo lo compruebo? Otras personas no logran definir cómo es que se genera el viento, y bueno, cada una de las propuestas que tú das antes de ser comprobadas se le llaman hipótesis. Son teorías, una idea en la cómo es que esa duda la vas a resolver. Obviamente, si tú tienes dudas de cómo se genera el viento, déjame te explico. Cuando empieza a hacer calor,
los átomos de agua se empiezan a calentar y se hace vapor y se van, ¿no? Pero cuando se separan, generan una energía, que una forma muy clara para que tú lo puedas entender es pues la energía nuclear, ¿no? Porque está el núcleo, rompen el núcleo, y cuando rompes el núcleo se genera cierta energía. En este caso, el calor no rompe el núcleo, solamente separa los átomos. Cuando tú separas los átomos, generan cierta energía, que a gran escala la conocemos como el viento. Es por eso que si tú te fuiste a la playa ahorita en Semana Santa o vas a ir a la playa, es muy probable que tú sientas la brisa, el viento, puedas volar papalotes. En cambio, en San Luis Potosí, capital, con todo seco, pues es muy difícil que sientas el viento y puedas volar papalotes, ¿no? Aunque te los vean afuera del Parque Tangamanga 1, pues va a ser complicado que puedas entrar y que puedas volar papalotes. Tienes que estar cerca de un lugar como una presa o algo así que genere que el calor separe los átomos de agua, generen energía y tú sientas el viento. ¿Ok? Pues bueno, ahí está ya cómo es que se genera el viento. Por eso cuando hace mucho calor, dices tú, ya cuando sabes esto, dices, híjole, en unos cuantos días va a ser una aeronave. Y es la verdad. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿existe relación alguna entre la química y un teléfono celular? Obviamente que sí, la número 1. Sí, puesto que los constituyentes del teléfono están hechos de materiales y por tanto de materia. Me regreso para los que acaban de entrar porque he estado viendo que algunos están batallando con el internet. Tomen la captura de pantalla. Este es el primer ejercicio del bloque 1. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy al ejercicio del bloque 2. Otros 5 segundos. Perdón, del bloque 1. Ejercicio 2 del bloque 1. 5 segundos. Bien. Cambio, chicos, al bloque número 2. Como esta clase está siendo grabada, estoy viéndome un poco rápido para que ya cuando se juntan todas las clases, el video sea más ágil. Bloque número 2, actividad número 1. Relaciona ambas columnas uniendo con una línea las respuestas correctas según corresponde. Con base en el concepto de pureza estudiado, ¿cuáles de los materiales siguientes es materia pura, es la sal? Ojo con esto, en el examen no te va a venir imágenes, te viene el nombre, sal, refrescos, agua con aceite, gas, ok chicos, para que tengan mucho cuidado con eso. Corresponde a una mezcla heterogénea, el agua con aceite. ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas y homogéneas que aquí estamos viendo? A ver si se acuerdan. La mezcla heterogénea es aquella donde tú puedes ver lo que mezclaste y cada uno sigue siendo por separado. Siempre nos ponen el ejemplo de la ensalada. Tú pones lechuga y jitomate, por más que lo revuelvas, tú sigues viendo la lechuga y el jitomate, ¿no? Pues, hasta ahí. Sin embargo, en la mezcla homogénea no puedes distinguir tan fácil los elementos. Por ejemplo, en un refresco, no vas a distinguir, no compras el refresco y dices, aquí está el agua, aquí está el saborizante, aquí está el color. No, está todo revuelto y no puedes distinguirlo tan fácilmente. Puedes separarlos, sí, pero estoy hablando de distinguirlos. Ahora, ejemplo de un compuesto, aquí está, el gas LP. Ojo con eso, es el formato del gas, por eso se le llama LP. No me acuerdo por qué es LP, pero ese así se le llama. Mucha gente cree que es gas LP porque es gas de San Luis Potosí. O sea, no, chicos, no es un juego, es LP, es ese tipo de compuesto. Vámonos al ejercicio número 2 del bloque 2. Y aquí tengo que ser honesto que yo tengo una confusión, como si me faltara otra más, ¿no? Pero bueno, ahí les va. Ahorita se las voy a leer y van a decir por qué. Coloca una tachita según consideres si corresponde a un cambio físico, químico o nuclear. Ok. Cambios físicos es la estructura del objeto. Por ejemplo, yo puedo calentar el agua. De ser un hielo, lo puedo dejar normal, se hace líquido. Sigue siendo agua, lo único que cambió es el aspecto físico. En el cambio químico, cambia su estructura molecular. Y en el nuclear, pues el núcleo, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a ver.
Fenómeno, caramelización del azúcar. Es un ejemplo del cambio. Yo le pongo químico, pero también es físico, porque el azúcar pues puede ser bolitas, pero ahora que lo pones a calentar se hace como una masa. Entonces aquí siempre tenemos esa duda, los chicos que leyeron el libro y yo, si lo dejamos como físico o químico, ¿ok? Entonces, esa duda ahora se las paso a ustedes. Ya tú piénsale y razónale si a la hora que calientas el azúcar cambia su estructura química o únicamente cambia su estructura física. Así como lo digo, pues nada más sería físico. Entonces, ojo con eso. Cocinar alimentos. Aquí sí cambian no nada más lo físico, sino también lo químico. Fíjate cómo, pues obviamente, no sé, pienso ahorita en un filete de pescado. Agarras el filete, lo pones a freír y ya cambió su estructura, tanto física como química. Explosión de una central nuclear, hacer palomitas en horno de microondas, haces un cambio químico, pero también es físico, y la producción de energía en el sol, es un cambio físico. Actividad 3 del bloque 2. Escribe la línea en blanco la o las palabras para completar el enunciado. La primera palabra, inflamabilidad, es un ejemplo de una propiedad química de una sustancia. Número 2. La fuente primaria de energía actual son los combustibles fósiles. 3. La energía solar es la principal fuente de energía para nuestro planeta. Se puede convertir en energía mediante celdas solares. Aquí muchos chicos se confunden, pero para poder distinguir cuál vas a poner, pues obviamente te dice celdas solares, ¿no? Con el petróleo, pues no te sirve que tengas tus celdas solares, pero bueno, ahí está. Número 4. Seguramente has notado que en las gasolineras no está permitido fumar, pero el motivo fundamental no es porque el líquido llegue a tener contacto con el cigarro, que bueno, podría suceder, sino que la propiedad del líquido está implícita, la volatilidad. ¿Qué es esto, chicos? Cuando están poniendo gasolina, si tú observas el coche de adelante, vas a ver cómo de donde sale está la manguera de gasolina, y entre la manguera y el coche se ve un líquido, se ve algo como un vaporcito que va subiendo. Bueno, eso, si llega a tocar el cigarro o llega a tocar una chispa, prende, y obviamente por eso se causan accidentes. Es la volatilidad. Muchos nos confundimos, me incluyo, entre volatilidad y la inflamabilidad, o que puede ser flamable. No es que eche una flama por sí sola, sino que la volatilidad de la gasolina es la que puede ser peligrosa. Cuando lamentablemente hace unos años hubo unos guachicoleros que se incendiaron en un poblado, tuve las imágenes y están todos ahí sacando tambos, además llegaba gente con cacerolas para poner gasolina, nada más. Entonces van y están sacando. Básicamente la volatilidad de estos gases hacen que también llegue un momento en que te sientes como medio drogado, como que no activas, no piensas bien, y eso es lo que pasaba ahí. La gente, cuando tú ves los videos y te das cuenta con la explicación química cómo afectan el cerebro, estos aromas que salen del gas, de la gasolina, del huachicol, todo eso, ves a la gente que ya está en un estado distinto, porque ya básicamente están afectado su cerebro por los gases. No faltó quien se acercara con el cigarro, no es que prendiera directamente o así que a la gasolina o al líquido que estaban sacando, sino la volatilidad alcanzó una chispa, la lumbre del cigarro, y explotaron toda la bola, ¿no? Entonces, tristemente muchas personas fallecieron ahí, y bueno, es una tristeza perder vidas. Y por último, fusión. Es el cambio del estado sólido al líquido cuando se eleva la temperatura de un sólido debido a la aplicación de calor. Cambio de diapositiva, vámonos al bloque número 3, el modelo atómico actual y sus aplicaciones. Número 1. Debido a sus aportaciones es considerado como el padre de la química, ya lo habíamos visto hace ratito, y es Lavoisier. Número 2. Filósofo griego que consideró que la materia estaba constituida por átomos. Es el inciso F, Demócrito. Este cuate empezó a romper una piedra
y veía que de la piedra pues, se hacía más chiquita. Entonces dijo, debe de haber algo que es lo más pequeño y es sin división, por eso se llama átomo. No, ya no se puede dividir, él suponía eso. Número 3, científico, ¿a quién se le atribuye la primera teoría atómica? Dalton. Normalmente la materia de química, este tema de las teorías, la vemos, híjole, como por mes y medio, normalmente en clases presenciales. Ahorita por la pandemia estamos yéndonos directamente a la guía, no estoy explicando mucho. Científico que con sus experimentos descubrió los rayos alfa, beta y radiaciones gamma es Rutherford, inciso A, Rutherford. Diseñó una ecuación matemática cuya solución predice una alta probabilidad de encontrar un electrón en un orbital, inciso E, Schrödinger. Y por último, con su estudio sobre el efecto fotoeléctrico fortaleció los principios de la teoría cuántica respecto a la naturaleza discontinua de la luz. Inciso B es Albert Einstein. Cambio de diapositiva. Actividad número 2. Escribe en la tabla según la ley que se trata. La primera ley, conservación de la masa, dice que en un cambio químico la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de las proporciones múltiples. Dice que los elementos se pueden combinar en más de un conjunto de proporciones y cada conjunto corresponde a un compuesto diferente. Por último, ley de las proporciones definidas. Dice que ley ponderal que establece que el dióxido de carbono, CO2, solo se forma al combinarse un átomo de carbono, por eso existe nada más C, y 2 de oxígeno y en ninguna otra proporción. Básicamente te dice que cuando tú generas un elemento, por ejemplo cloruro de sodio, que es la sal, solamente se va a generar cloruro de sodio cuando tienes uno de cloro y uno de sodio. Nada más. Si le modificas, ya no es cloruro de sodio, tiene otro nombre. Esas son las proporciones definidas. Vamos con el número 3. Completa el siguiente diagrama con los términos que se te dan. Viene el número atómico, número atómico, perdón, núcleo atómico, número atómico e isótopos. Ojo con esto porque estas respuestas no corresponden con las preguntas. Y ahorita les digo por qué. Dice que el número atómico representa el número de electrones de un átomo. Determina la identidad de un elemento, así como sus propiedades físicas y químicas. Este número atómico en las tablas periódicas está en la parte arribita de cada elemento. Ese es el número atómico. Entonces empiezas con el hidrógeno, que es el número 1, y así la tabla periódica va acomodando dependiendo del número de átomos. Ahora, ¿qué tiene que ver este número atómico? Bueno, básicamente determina la identidad del elemento, así como sus propiedades físicas y químicas. Siguiente, los isótopos, y no son los de Springfield. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, tienen igual número atómico, pero con diferente número de masa. Por último, en vez de ser núcleo atómico, que es la respuesta que nos falta, la respuesta es protones. Es una partícula subatómica que se descubrió mediante el uso de los rayos Canaris, los protones. Básicamente, un átomo tiene electrones, que son los que giran alrededor del núcleo, y dentro del núcleo tienes protones y neutrones. 5 segundos y cambio de diapositiva. Listo, chicos, vámonos al bloque número 4, la tabla periódica. Estas preguntas, chicos, vienen en el examen, obviamente, pero específicamente este bloque 4 se confunden mucho, entonces porque no quieren leer estas preguntas que están aquí cuando estás haciendo el examen o que no te acuerdas de memoria o algo, y pero están batallando. Entonces vamos a ver, a los metales del grupo 1 de la tabla periódica se les conoce como alcalinos. Bien, chicos, cuando tú ves una tabla periódica están acomodados por columnas y por hileras o por filas. Entonces el primer grupo es una columna y son los alcalinos. 7A es el grupo de elementos químicos de la tabla periódica conocidos como halógenos.
Los metales alcalino-térreos se les conoce así a los elementos del grupo 2 de la tabla periódica. A los grupos B de la tabla periódica se les conoce como elementos de transición. A los elementos del grupo 17, es decir, 7A, se les conoce como halógenos. Los elementos del grupo 18, es decir, 8A, conocidos como gases nobles, son los menos reactivos. Y hasta abajo, la última pregunta, no sé si ustedes la pueden ver en su pantalla, pero las respuestas son metales. Son los elementos químicos que pueden formar cationes. Aquí sí espero que ustedes me confirmen que ya le puedo cambiar porque son varias respuestas. En cuanto pueda, en cuanto ustedes me digan, le cambio de diapositiva. Listo, gracias, señor. Vámonos al bloque al siguiente ejercicio 2 del bloque 4. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. Número 1. Se define como la cantidad de energía desprendida cuando un átomo en fase gaseosa gana un electrón adicional. La respuesta es la D y es afinidad electrónica. Número 2. Se define como la medida de la capacidad de un átomo para atraer los electrones que forman un enlace químico. La respuesta es la C y es electronegatividad. Número 3. Es la cantidad de energía que se requiere para desprender de un átomo gaseoso el electrón más alejado del núcleo. Es la inciso A y es energía de ionización. Y por último, se define como la distancia que hay del centro del núcleo de un átomo a su electrón más lejano. La respuesta es la B y es el radio atómico. Cambio de diapositiva, chicos. Vamos a entrar al bloque 5, que es el último que vamos a trabajar el día de hoy. Enlaces químicos e interacciones intermoleculares. Vamos a ver, enlace metálico. Vamos hasta abajo y es el tipo de enlace que se explica mediante la teoría del mar de electrones. Número 2, enlace químico. Vamos con la penúltima respuesta y es el tipo de compuesto cuya unión de los átomos es mediante fuerzas electrostáticas. Número 3, regla del octeto. Vámonos hasta la primera respuesta y es los átomos ganan, pierden o comparten electrones a modo de tener 8 electrones en su capa de valencia. Y por último, el enlace iónico. Tiene que ver con la segunda respuesta y es que la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos o iones en una molécula o compuesto. Cambio de diapositiva, chicos. Última diapositiva del día de hoy. Y dice que, número 2. Ahora, en los cuadros de derecha marca si es verdadero o si es falso. Una molécula corresponde a un conglomerado eléctricamente neutro de 2 o más átomos, unidos mediante enlaces covalentes, que se comporta como una sola partícula. Verdadero. Número 2. El modelo de repulsión de par de electrones de la capa de valencia, que están por sus siglas, permite explicar la geometría de una molécula. Verdadero. No es una característica de los compuestos iónicos que fundidos o en solución conducen electricidad. Es falso. Básicamente debería ser verdadero si le quitara la palabra no. ¿Ok? Penúltimo, algunas de las características de los metales es que son maleables y dúctiles. Verdadero. Y por último, al representar la geometría de una molécula, no se presenta el ángulo de enlace. Falso, sí se presenta, ¿ok?
Muy bien, chicos, muy buenos días. Continuamos con el bloque número 6. La idea es que en esta sesión veamos del 6 al 10. El tema es la nomenclatura de química inorgánica. Debajo de cada figura escribe el nombre del compuesto de las listas que se te da a continuación. Y vemos aquí, por ejemplo, el primero será óxido de cobre. En el examen viene la fórmula y tienes que poner el nombre, o bien viene el nombre, por ejemplo, óxido de zinc, y tienes que ver cuál es la fórmula. Cloruro de plata, la tercera, óxido de aluminio, peróxido de sodio y por último trióxido de azufre. Les doy 5 segundos, chicos, por si quieren revisar o le van a tomar captura de pantalla. Listo, cambio de diapositiva. Esto todavía no. Ok, me espero, me avisas, ¿va? Continuamos. Esto creo que nada más la única diapositiva de este bloque, del bloque número 6. Pero es muy importante porque básicamente ustedes se fijan es el oxígeno por 2 de cobre y es como vamos generando los nombres. El oxígeno con el zinc, cloro con la plata, en fin. Bloque número 7. La ecuación química es la representación gráfica de un cambio químico mediante símbolos y fórmulas. En una reacción óxido-reducción, una sustancia se reduce cuando gana electrones. Ley que se cumple al balancear una ecuación química, conservación de la masa. Óxido-reducción es una reacción química en la que una sustancia transfiere electrones a otra. Una sustancia que pierde electrones en una reacción química se dice que se oxida. Y por último, una sustancia que gana electrones en una reacción química se dice que se reduce. ¿Puedo cambiar? Bien, gracias. Vamos a irnos a la siguiente, el ejercicio 2. Este ejercicio, chicos, híjole, química en prepa son bien complicados y es importante que veas los ejercicios, cómo se fue resolviendo en el libro. En la página 124 está el primer ejercicio y en la página 126 está el segundo ejercicio. Aquí obviamente, ahora sí que para la guía, lo que nos interesa solamente es el resultado. Aprendernos cómo está este resultado. La idea del balanceo de ecuaciones es ver la cantidad de electrones, de átomos que tienes por cada elemento y tienes que tener la misma del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2H, o sea, 2 de hidrógeno, más 6H, en total, ¿cuánto tengo? 8. Del lado derecho yo tengo que balancearla de tal manera que lo único que hago es aquí pongo 4. ¿Por qué? 4 por 2, 8. Y entonces, por cada elemento tienes que ir balanceando. En este caso aquí, por ejemplo, esta es la que nos dan y que tenemos que balancear. ¿Qué es lo que voy agregando? Son estos numeritos, de tal manera que a mí me quede la misma cantidad del lado derecho como del lado izquierdo. Paso por paso de cómo se va balanceando lo encuentras en la página 124. Lo mismo pasa con el ejercicio B. Aquí lo tenemos balanceado, pero podemos simplificar los coeficientes. Y este es el otro resultado. Entonces puede venir este en el examen o te puede venir este como respuesta. Cualquiera de los dos. Lo encuentras en la página 126, chicos.
Sí les invito a que vayas a tu libro, veas la página 124, la 126 y que copies paso por paso para que vayas entendiendo cómo se hizo el balanceo. ¿Ok? ¿Ya tomaron captura de pantalla? ¿Ya la copiaron? Listo. Listo, Héctor, perfecto. Vámonos a la siguiente página. Perdón, diapositiva. Bloque número 8. Energía calórica que se desprende o se absorbe durante una reacción química. Inciso F. Es calor de reacción. Es el cambio de energía en una reacción química. La respuesta es el inciso D y se llama entalpía. Estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la modifican. La respuesta es la B y es cinética química. Energía necesaria para que se efectúe una reacción química. La respuesta es la H y es de activación. Cambio en la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. La respuesta es la G y es velocidad de reacción. La teoría de las colisiones permite explicar. La respuesta es la A, velocidad de reacción. Un valor negativo de aumento significa que la reacción es, inciso E, exotérmica. Y por último, sustancia que modifica la velocidad de una reacción química y al final se recupera sin sufrir algún cambio. Inciso C, catalizador. De tal manera que las respuestas que deben de tener en su guía son F, D, B, H, G, A, E, C. Ustedes me avisan cuando pueda cambiar, chicos. Adelante. Perfecto, sí, gracias. Siguiente actividad. Dice, se entiende cómo al gasto de todo aquello que debido al uso se extingue o destruye. Entonces, consumir es extinguir y destruir algo. Obviamente, pues aquí te dijeron consumir es, es decir, la respuesta es C, consumo. Número 2. Se define como las consecuencias ambientales probables de proyectos, programas, planes y políticas propuestas. Impacto ambiental. Número 3. Consiste en una forma de desarrollo que cumple con las necesidades de las actuales generaciones como alimentación, vestido, vivienda, educación y sanidad, sin comprometer las aspiraciones de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Inciso B. Desarrollo sustentable. Ustedes me avisan, chicos, cuando podamos entrar al bloque 9. Listo. Listo, perfecto. Bloque 9. Empezamos. Número 1. El mol es una unidad para medir la cantidad de materia. Inciso F. 2. Indica la proporción entre el número de átomos diferentes presentes en un compuesto. Fórmula química. Inciso C. 3. Se conoce como número de Avogadro, en honor de Amadeo Avogadro, físico italiano que en 1811 determinó el volumen de un mol de gas. El valor es 6.022 por 10 a la 23, es el inciso A. Número 4. Es la suma de las masas atómicas expresadas en UMA, esas son las unidades, unidad de masa atómica, de los elementos que forman la molécula. Masa molar, inciso B. Es la masa en gramos de un mol de sustancia, inciso E, masa molecular. Es una herramienta empleada en química para calcular las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción, inciso D, estequiometría.
Y estos chicos, acuérdense de, ¿sabías que estas imágenes a veces son las preguntas que también vienen en el examen? Y espero que me confirmen para poder cambiar a la siguiente actividad del bloque 9. Listo. Listo, perfecto. Completa la siguiente tabla. Aquí ya la tengo. La ley de Lavoisier establece que la masa no se crea ni se destruye en una reacción química. 1875. Proust establece que los elementos que se combinan para formar un compuesto siempre lo hacen en proporciones de masa definida y constante y en relaciones sencillas. 1799. Dalton establece que si dos elementos A y B se combinan para formar varios compuestos distintos, mientras la masa de A permanece constante, las distintas masas de B varían en una proporción de números enteros sencillos. 1803. Y por último, Richter-Wenzel establece que la masa de dos elementos A y B que reaccionan con la misma masa dentro de ese elemento C guardan la misma proporción cuando esos elementos A y B se combinan entre sí. 1792. Ojo, chicos, que la mayoría de los años son antes de la independencia, antes de toda esta don Miguel Hidalgo y doña José Ortiz Domínguez y toda esa bola de gente, cuando se hicieron estas tres leyes. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Bien, así, gracias. Une con una línea los conceptos de manera correcta. Es el reactivo que se agota en su totalidad en una reacción química. Reactivo limitante. Es el que está en mayor cantidad de la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. El reactivo en exceso, por lo general, es menos costoso. Reactivo en exceso. ¿Listos? Adelante. Perfecto. Vámonos al último bloque de la sesión de hoy, que es el número 10. Y bueno, como saben, no pongo las respuestas como lo tienen ustedes, sino que las pongo aquí de este lado, son las respuestas. Entonces empiezo. Tipo de ácido componente de la lluvia ácida, nítrico. Las sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería son un ejemplo claro de contaminación de tipo antropogénico. Tipo de contaminación más peligrosa generada por el ser humano, radioactiva. Método de contaminación de suelos que consiste en agregar nutrientes al terreno para activar sus procesos biológicos naturales. Bioreestructuración. Método de contaminación adecuado para suelos contaminados por metales pesados, cianuros, aceites, disolventes clorados y fenoles. Extracción. El fundamento de las reacciones químicas utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales es la precipitación. Es un compuesto gaseoso incoloro producido por reacciones atmosféricas del dióxido de nitrógeno y de hidrocarburos bajo la influencia de la luz solar, ozono. Esta palabra es de origen inglés, deriva la fusión de dos vocablos, smog, que significa humo, y fog, que significa niebla. Al castellanizarse, la palabra se escribe smog. En el contexto de la contaminación del aire se han definido dos clases, y obviamente la respuesta es smog. Ustedes me confirman, chicos, para irnos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Listo, cierto. Perfecto. Última diapositiva de la sesión de hoy, chicos. Fuente principal de los contaminantes atmosféricos es el CO2 y es la quema de combustibles fósiles. La inversión térmica es muy peligrosa para la vida y se presenta con mayor frecuencia durante el invierno debido a que las capas de aire frío comprimen a los contaminantes contra el suelo, aumentando su concentración. ¿Cuáles son los hidrocarburos considerados como contaminantes? Inciso B. Aquellos compuestos orgánicos en estado gaseoso que se escapan a la atmósfera. Producto de la combustión incompleta de la materia orgánica. Inciso F. Monóxido de carbono.
Es un líquido que lleva disuelto ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico. Tiene un pH menor a 5.6. Inciso A, lluvia ácida. Es la provocada en su mayoría por erupciones volcánicas. También las tormentas de polvo, sobre todo en las regiones áridas, incorporan al aire cantidades enormes de partículas. Inciso D, contaminación natural. Listo, chicos, espero que me confirmen. Listo. Listo. Muy buenos días, chicos. Iniciamos el bloque 11. Comprende la utilidad de los sistemas dispersos. Ejercicio número 1. Relaciona con una línea las imágenes con el tipo de mezcla. Es un ejemplo de suspensión. Aquí lo tengo. Es ejemplo de un sistema coloidal líquido a gas. Esto, chicos, es neblina. Entonces, cuando estén en el examen, recuerden que no aparece las imágenes, sino más bien las definiciones. Son un claro ejemplo de disolución. Bebidas azucaradas, refrescos, vinos. Y son considerados ejemplos de mezclas heterogéneas. Ensaladas, comida, fruta. Y ahí veo como una imagen de un pastel, aunque bueno. Me avisan cuando pueda cambiar de diapositiva, chicos, por favor. Adelante. Gracias, Social. Actividad número 2 del bloque 11. Las disoluciones que conducen la corriente eléctrica se llaman electrolíticas. Ósmosis. Se le llama al flujo de disolventes, generalmente agua, a través de una membrana semipermeable hacia una disolución de concentración más alta. El método de separación por filtración consiste en la separación de los componentes de una mezcla por el tamaño de la partícula a través de un medio poroso. Una disolución saturada es la que tiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver a una temperatura dada. Efecto Tyndall, propiedad de los coloides que se manifiestan por la dispersión de la luz. Diálisis, sistema en el cual un disolvente se separa de una disolución por una membrana semipermeable. Una sustancia ácida es aquella que tiene las siguientes características: posee un sabor amargo, reacciona a los metales activos produciendo hidrógeno molecular. ¿Ustedes me avisan, chicos? Adelante. Perfecto, gracias. Profe, Mande. es que no sé si puedo ir a la de antes. A esta. Es que acabo de llegar y pues no la había visto. Sí, si quieres tomar la captura de pantalla, por favor. Me avisas para poder cambiar. Listo. Listo. Nada más te comento, Alan, y creo que también Danny, no sé si entró, pero en el examen no vienen las imágenes, sino que vienen como palabras. Por ejemplo, este del ejemplo coloidal líquido a gas es neblina. En ejemplo claro de disolución son bebidas azucaradas, refrescos, vinos, en fin. En la de mezclas heterogéneas, pues vienen como ensaladas, frutas, comida. Aquí tiene un dibujo de pastel, pero no creo que sea pastel, pero bueno. Es lo que te va a venir, no es con imágenes, sino con palabras, ¿va? Ahora sí, vámonos al bloque número 12. Especialidad de la química que estudia las propiedades y transformaciones de los compuestos que presentan carbono e hidrógeno. Inciso D, química orgánica.
son los compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero difieren en la posición de los átomos. Por ende, sus propiedades son distintas. Inciso E, isómeros. Organización fundada en 1919 por químicos industriales y académicos para establecer reglas que fueran comunes para el nombramiento de los compuestos descubiertos. Inciso F, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Son sustancias que están formadas solo de carbono e hidrógeno. Se clasifican en aromáticos y alifáticos. Inciso B, hidrocarburos. Son aquellos compuestos que presentan en su estructura anillos formados por carbono e hidrógeno, como el benceno, ciclohexano, etc. Inciso A, carbocíclicos. Son aquellos compuestos que presentan anillos con átomos distintos al hidrógeno. Inciso C, heterocíclicos. Ustedes deben de tener su guía contestada D, E, F, B, A y C. ¿Puedo cambiar? Sí. Muy bien, gracias. Número 2. Relaciona con la línea según el tipo de compuesto que se trata. Alcano. Las parafinas sólidas que obtienen del petróleo tienen consistencia sedosa y se funden entre 50 y 60 grados. Se utilizan en la fabricación de velas, cosméticos, sellado de frascos, etc. Alquenos. El etileno es un compuesto que sintetiza en las plantas. Es considerado como hormona debido a que presenta una relación directa en el crecimiento, desarrollo, maduración y envejecimiento de todas las plantas. Es un compuesto que se ha utilizado como anestésico y para la formación del polietileno. Estos son los alquenos. Alquinos son hidrocarburos que presentan uno o varios enlaces triples entre los enlaces carbono-carbono. Uno de ellos es el acetileno. Y por último, aromáticos. Hidrocarburos, también llamados arenos, son compuestos presentes en la naturaleza y también sintéticos. Se pueden localizar en medicamentos, colorantes, herbicidas, drogas, etc. ¿Listos? Sí, listo. Muy bien, Víctor, gracias. Aquí, chicos, viene el alcohol. Igual les comento que no hay imágenes en el examen, a menos no en la materia de química. Se obtiene a partir de la fermentación de las frutas o vegetales debido a la presencia del azúcar. Se utiliza como disolvente en la formulación de productos farmacéuticos como desinfectante. Alcohol etílico. Alcohol secundario utilizado ampliamente en la elaboración de ungüentos, enjuagues bucales, perfumes, etc. Mentol. Ojo, es un alcohol, porque luego ayudan pensando otra cosa. Este polialcohol se emplea en la elaboración de cosméticos como jabones. También se utiliza en la fabricación de medicamentos. Glicerol. Eso está muy simple, esta actividad. ¿Me puedo ir ya al bloque 13? Sí. Muy bien. Bloque 13. Número 1. La glucosa es el carbohidrato de mayor uso que se tiene en las reacciones de fermentaciones. Un ejemplo de proteína que funciona como transportador es la hemoglobina. Un ácido graso trans se considera dañino para el organismo. Las proteínas son macromoléculas que son de interés para el organismo al llevar a cabo la formación de nucleótidos. La industria alimenticia provoca solidificación a los aceites mediante la reacción de hidrogenación. Espero me confirmen para cambiar, chicos, a diapositiva. Adelante. Muy bien.
En el diagrama que se te muestra se incluyen 4 paréntesis en algunas macromoléculas sintéticas. Escribe en ella las letras que le correspondan tomándolas de la lista anexa. Vamos a ver, inciso A, macromolécula sintética que se forma a partir del ácido tereftálico y etilenglicol. Inciso A, poliéster. Inciso B, es uno de los polímeros más comunes usados como fibra. Siempre encontramos nylon en nuestros artículos de uso diario, pero también en otros lugares en forma de termoplásticos. Inciso B, nylon. Inciso C, llamado principalmente poli de etileno, es utilizado para formar las botellas de plástico, refrescos, botellas de agua, etc. Inciso C, el PET. Inciso D, se forma a partir de monómeros de etileno. Es un poliéster que se obtiene a partir del... inciso D. Se forma a partir de monómeros de etileno. Inciso D, polietileno. Y por último, inciso E. Es un poliéster que se obtiene a partir del ácido tereftálico y etilenglicol. Es la fibra sintética de mayor uso para la fabricación. Inciso E es dacrón. Para la fabricación de telas, dacrón. Ustedes me avisan cuando le pueda cambiar de diapositiva. Para los que van entrando, ya estamos en el último bloque, chicos, de química. ¿Listo? Listo, gracias, cielo. Relaciona correctamente las siguientes columnas. Este es el último ejercicio de la guía de química y nos dice que el ADN y RNA son estructuras químicas llamadas, inciso E, ácidos nucleicos. El ADN está compuesto por monómeros llamados, inciso B, nucleótidos. Si ustedes se fijan, estos temas son los mismos que vimos en biología. A esto le llamamos transversalidad, es decir, que un tema se ve en diferentes asignaturas. Pregunta número 3. La función principal del ADN es, inciso D, mantener la información genética. Fuente de energía cuando se oxida la glucosa en las células de los seres vivos. La energía liberada se usa para formar, inciso A, el ATP. Y por último, el ARN está conformado por, inciso C, ribonucleósidos. Revisen que en su guía deben de tener en el último ejercicio las respuestas E, B, D, A y C para que lo estudien y puedan hacer su examen. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Muy bien. Ya para terminar, les comento que ya pueden pasar a realizar el pago de este examen de química. Aconsejo, fíjense, aquí les escribí, aconsejo ver los videos de balanceo de ecuaciones y realizar ejercicios. También estudiar la tabla periódica, porque esto después lo van a ocupar. Después, dependiendo de la carrera a la que vayas, e incluso en los exámenes de admisión, a veces traes temas de química. Y es uno de los temas muy importantes para todos los chicos.